Ok, bienvenidos a esta sesión de nuestro programa en psicoterapia de pareja. En esta ocasión vamos a revisar lo que es la segunda parte de los fundamentos sistémicos y vamos a analizar este texto tan importante que es no solamente para la terapia de pareja, sino para la terapia familiar, que es NAVEN. NAVEN no es un texto de naturaleza psicológica, ni siquiera psicoterapéutica. Es un texto que procede de un estudio antropológico desarrollado por Gregory Bateson. Seguramente hemos hablado de Gregory Bateson, lo hemos escuchado y su gran influencia que ha tenido a lo largo del desarrollo de la psicoterapia y bueno, claro que dentro de la psicoterapia sistémica, familiar sistémica. Entonces, Gregory Bateson, al analizar toda esta ceremonia, que de ahí viene su nombre, la ceremonia Naven, pues comienza a entender ciertas pautas de comportamiento y empieza a asociar este comportamiento con las pautas de retroalimentación, con la teoría de la cibernética, con la teoría de la comunicación, que bueno, son piezas fundamentales dentro de la teoría general de los sistemas. Entonces, Naven es una ceremonia de la tribu Yatmul allá en Nueva Guinea. Entonces, ¿cómo dentro de esta ceremonia se pueden regular o solventar, ¿sí? O sanar, por así decirlo, pues asperezas entre las distintas generaciones? Por ejemplo, estamos hablando de que un sobrino le echa una afrenta a su tío y pues le reclama algo, lo molesta, lo lastima, lo que sea. Y entonces aparece esta incomodidad entre estas dos generaciones. Incomodidad que va a desencadenar, pues, dificultades a nivel sistémico. Recordemos que las tribus no se manejan como actualmente lo conocemos en nuestra sociedad, familias, grupos sociales, sino más bien se maneja a través de clanes. Y estos clanes tienen, pues, alguna figura representativa, tienen alguna pauta por las cuales reconocerse entre ellos. Entonces, dentro de estas tribus, cuando hay un conflicto, cuando hay un roce entre generaciones, pues llega a desencadenar conflictos mucho más complejos como aspectos bélicos, ¿no? Algunas guerras entre ellos. Entonces, los Yatmul desencadenaron esta ceremonia para poder solventar o sanar estas asperezas y al siguiente día terminar todos como si nada hubiese pasado. Entonces, dentro de esta ceremonia, pues todos llegan a generar comportamientos distintos, distintos a los que habitualmente están acostumbrados. Los esposos, los hombres, se visten de mujer, ¿sí? Y empiezan a hacer movimientos raros, excéntricos, bizarros, mientras que los más jóvenes se ponen en ridículo, también haciendo algunas pautas supuestamente de otro tipo de generaciones que no corresponde a la de ellos. Entonces, que empiezan a generar todos conductas raras, distintas, para ponerse todos en ridículo, ¿sí? Y entonces Gregory Bateson dijo, bueno, estoy analizando esta ceremonia y me estoy dando cuenta que se asemeja mucho al comportamiento sintomático. Recordemos que un síntoma puede ser un pensamiento, puede ser una conducta, puede ser una enfermedad, tanto mental como física, una adicción, ¿vale? Entonces, cuando estaba pasando esta ceremonia, dijo, bueno, este comportamiento que está pasando en este momento se asemeja mucho al comportamiento sintomático de la esquizofrenia. Recordemos que los primeros estudios de la terapia familiar sistémica se avanzaban principalmente sobre la esquizofrenia. Sin embargo, conforme se fue avanzando, se fue entendiendo que esas pautas de retroalimentación en realidad explicaban todos los síntomas más que un trastorno en particular. Gregory Bateson dijo, bueno, está toda esta sintomatología, se asemeja mucho al comportamiento del esquizofrénico, que es raro, es ambivalente, es volátil. Entonces dijo, bueno, entonces este comportamiento del esquizofrénico en realidad sirve para poder regular el sistema, para que el siguiente día, por así decirlo, todos estén como si nada. Entonces, bajo esta misma danza infinita de coaliciones cambiantes, bajo esta danza de retroalimentaciones, pues el comportamiento del esquizofrénico tiene una razón de ser dentro de su círculo familiar. Y bueno, ya no solamente el comportamiento esquizofrénico, sino que seguimos avanzando y comportamientos como, perdón, sintomatología como la cuestión del asma, la cuestión del cáncer, la cuestión de los conflictos entre pareja, las infidelidades, que son síntomas, pues llegan a ser parte de una dinámica total, de una danza de todo el sistema. ¿Sí? Entonces, bajo esta perspectiva, eh,
Pues el comportamiento sintomático cumple una función, al igual que pasa con la ceremonia Navén. ¿Sí? Así como el síntoma Navén cumple la función de volver a restaurar el equilibrio. ¿Sí? La palabra equilibrio se va a repetir en la mayoría de los contextos sistémicos. ¿Sale? Y recordemos que un sistema está tanto en equilibrio como en evolución. ¿Sale? El equilibrio no necesariamente tiene que ser bueno, también puede ser disfuncional. ¿Sale? Y en este sentido, la pauta evolutiva tampoco necesariamente tiene que terminar en un crecimiento, sino también puede terminar en un retroceso, ¿sí? Entonces, eso habría que comprenderlo bien. Entonces, vamos a analizar paso por paso qué es lo que nos arroja Navén al comportamiento del ser humano dentro de un círculo sistémico, ¿vale? Para esto vamos a analizar el primer concepto que surge, que es el de esquismogénesis. Esquismogénesis se define al proceso de diferenciación en las normas del comportamiento individual resultante de la interacción acumulativa entre los individuos. Cuando estamos interactuando con nuestras familias, vamos adoptando ciertas pautas de comportamiento, ciertos hábitos, conductas, gustos, ¿sale? Y conforme vamos adoptándolos, en alguna medida, conforme vamos creciendo y separándonos de nuestro círculo familiar, nos vamos diferenciando. A este proceso de diferenciación se le llama esquismogénesis. Después de investigar a los Yatmul, encontró que la esquismogénesis se encuentra en todo el mundo natural y son esos círculos viciosos que se generan en toda pauta. ¿Sí? Cuando nosotros cuando estamos en un grupo, empezamos a diferenciarnos y después pasa algo que el mismo sistema te dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te estás diferenciando? ¿Sí? Mejor vente, hago algo para que regreses al lugar en donde estabas y vuelves a estar como estamos nosotros, pero por naturaleza, el ser humano tiende a la diferenciación, entonces se vuelve a querer diferenciar, pero en eso el sistema lo vuelve y dice, ven, regresa aquí porque no quiero que te vayas porque me da miedo que se desestabilice el sistema. Cuando los padres, por ejemplo, o bueno, la familia están conviviendo y de repente el adolescente o el joven ya dice, oh, ya me quiero separar de aquí, quiero irme a vivir a mi casa propia, ¿sí? A mi departamento, pues todo el sistema se tensa, porque entonces dicen los padres, sobre todo cuando son hijos únicos, los padres dicen, ching, se quiere ir y nuevamente nos vamos a estar viendo únicamente tú y yo, y si el sistema le tiene miedo al reencuentro, porque no resolvió los conflictos que tenía anteriormente, si la pareja no resolvió esos conflictos que tenía ahí atrás, pues va a tener esa pauta de tensión, ¿sí? Se va a tensar, y eso va a desencadenar que empiecen a generar comportamientos nuevos para devolver al individuo a su estado original. Y puede decir, mira, si te quedas, te doy una camioneta, si te quedas, nos vamos a ir de viaje, o ni siquiera expresan, sino que su comportamiento llega a ser quizá indiferente. ¿Sí? Y entonces le dejan de hablar, lo separan y le dicen, y él pregunta, ¿y por qué me hacen así? Ah, pues como ya te vas, le dice, ¿no? Pues, ¿para qué te hablamos? ¿No? O cosas de ese tipo. Entonces, la familia empieza a generar ciertas pautas de comportamiento, ciertas conductas, ciertas expresiones de emotividad que van a hacer que el individuo regrese al estado original y se evite la diferenciación. Entonces la esquismogénesis aparece cuando está este proceso de diferenciación, pero vuelve a aterrizar al mismo lugar y vuelve a querer separarse y lo vuelven a devolver, ¿no? Entonces la diferenciación está en todos los ecosistemas. El ser humano tiene la diferenciación al ser un ente vivo. Y eso es lo que ya lo hemos hablado, es lo que Murray Bowen plantea de que si la familia no está diferenciada, pues tiende a la neurotización, tiende a la sintomatología disfuncional, ¿sí? Bueno, ahora, derivado de esto, tenemos dos tipos de relaciones, las relaciones simétricas y las relaciones complementarias. Las relaciones simétricas son las que se dan entre par y par, ¿sale? Es decir, ponemos un ejemplo entre hijo e hija. Otro ejemplo es entre empleado y empleado. ¿Mm? Mientras que las relaciones complementarias son aquellas en donde hay gradaciones en la jerarquía. Es decir, tenemos al papá y al hijo. Hay una jerarquía distinta entre el papá y el hijo, o al menos así debería ser, ¿sí? Hay una diferenciación en la jerarquía, por ejemplo, entre el jefe y el subordinado.
Hay una diferenciación jerárquica entre la maestra y el alumno, ¿sí? Entonces, son relaciones complementarias cuando los perfiles se complementan porque son distintos, ¿vale? Mientras que en la simétrica los perfiles son similares. Por eso es que están a la par, son iguales. ¿Sí? Ahora, un ligero comportamiento, y asociando lo que vimos de la esquizmogénesis con el tipo de relación, un ligero comportamiento simétrico en una relación complementaria podía actuar para contener la tendencia a la diferenciación progresiva. ¿Qué es esto? Cuando el padre dice, vente, voy a comprar una camioneta, vente, a tomar, vámonos de fiesta, y se vuelve a poner al mismo nivel jerárquico, el adolescente dice, o bueno, el joven dice, ah, bueno, pues estar aquí dentro de esta familia no está tan mal. Entonces lo que hace es devolver al individuo a su estado original, a su pensamiento original de mantenerse en ese mismo sistema. Pero si el joven vuelve a entender o vuelve a asimilar su sistema como jerárquico porque su padre se está volviendo muy autoritario, porque le dice, mira, si estás aquí, ponte a barrer, si estás aquí, ponte a producir dinero, ponte a estudiar. Si lo entiende el joven desde esa perspectiva, va a querer volver a diferenciarse. Si lo vuelve a entender en una relación complementaria entre padre e hijo, va a querer volver a diferenciarse, porque es lo cotidiano. Entonces, bajo esta perspectiva, el padre lo que hace es en vez de plantear esa relación complementaria, volver hacia lo simétrico y se vuelve a comportar como chavo, como su amigo, en el afán de que su hijo no vuelva, de que no sienta esa perspectiva jerárquica, de que no sienta esa percepción de autocracia dentro de su círculo familiar y termine diciendo, ah, pues está cool mantenerme aquí dentro de mi familia. ¿Para qué me voy si aquí estoy cómodo? Entonces, un ligero comportamiento simétrico en una relación complementaria podía actuar para contener la tendencia hacia esa diferenciación progresiva. Entonces, así el adolescente, el joven, no se va y se mantiene en el propio sistema. ¿Sale? Al final de cuentas, esto es un cambio de primer orden. Los síntomas psicóticos o los síntomas disfuncionales son cambios de primer orden porque mantienen el estatus del sistema familiar. ¿Sale? No es sino hasta que aparece la escapada cuando realmente se da un progreso, una evolución en el sistema. Y de eso vamos a hablar más adelante. Ok, derivado de toda esta sintomatología, de todas estas variaciones en los niveles jerárquicos, tenemos dos tipos de cambios. Los cambios de primer orden y los cambios de segundo orden. Los cambios de primer orden son movimientos que no necesariamente van a aterrizar en un progreso, en un crecimiento. Son movimientos. Recordemos que movimiento no es igual a cambio, ¿sí? Es decir, nosotros nos podemos mover, nos podemos parar y podemos movernos hacia un paso hacia atrás, un paso hacia adelante y vamos a terminar en el mismo lugar. Es un movimiento, a final de cuentas, pero que termina en lo mismo. Entonces, los cambios de primer orden cumplen esa analogía. Son movimientos, son cambios, son desarrollos que en realidad únicamente están movilizando la energía, pero no están creciendo, no están resolviendo un conflicto. Entonces, bajo esta mirada, las variaciones entre los tipos de relación son cambios de primer orden, porque esto no va a resolver el conflicto. Por ejemplo, no, pues es que vamos a hacer, dicen los padres, ¿no? Inconscientemente o incluso conscientemente dicen, vamos a hacer que nuestro hijo se quede aquí en casa. ¿No? Porque obviamente tenemos entre tú y yo broncas que si él se va, nos vamos a separar, no nos vamos a soportar, como no nos soportábamos cuando éramos novios. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer que regrese, que se quede aquí nuestro hijo, ¿sí? Y vamos a ver, vamos a comprarle esto, vamos a comportarnos más livianos, más alivianados con él, ¿sí? O ella. Y ese es un cambio de primer orden, porque realmente no están resolviendo nada, ni están permitiendo la diferenciación del hijo, ni tampoco están resolviendo el conflicto entre ellos. Que si se enfocaran en resolver el conflicto entre ellos, permitieran con mayor facilidad la diferenciación del hijo. Y así el sistema en su totalidad crecería. Pero eso justamente aterrizaría a un cambio de segundo orden. Las personas en lo general cuando tratan de resolver un conflicto lo hacen desde los cambios de primer orden. ¿Sí? Les cuesta trabajo entender que el cambio de segundo orden es lo que realmente va a reconfigurar el sistema.
Para ello, y aquí vamos a aterrizar a la tarea del terapeuta, es necesario que nosotros hagamos cambios de segundo orden, ¿sí? Hagamos menos de más de lo mismo, ¿sí? Porque los consultantes hacen más de lo mismo una y otra vez y generan cambios de primer orden. Lo que hay que hacer es menos de más de lo mismo. Y de aquí la pregunta tan fundamental en psicoterapia sistémica de decirle a nuestros consultantes, bueno, ¿y qué has hecho, qué han hecho para resolver el conflicto? Porque esa pregunta nos va a dar la pauta para modificar esas estrategias si es que necesita nada más una complementarización o una ligera modificación o bien simplemente descartarla dentro de nuestro bagaje de técnicas, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que has hecho para resolver el conflicto? ¿Por qué? Porque ahí van a aparecer los cambios de primer orden que no nos van a servir. Que lo que hay que hacer es generar cambios de segundo orden. Y ya veremos más adelante estrategias para poder aterrizar a ese tipo de cambios. Sin embargo, cabe recalcar que estos cambios de segundo orden se dan únicamente cuando su mente esté acostumbrada a la innovación, a la creatividad y a desarrollar nuevas pautas de comportamiento, a salirse de lo estándar para caer en algo nuevo, ¿sí? Si su mente de terapeuta está muy acostumbrado a lo cotidiano, ¿sí? A lo recto, a lo cuadrado, a los formatos, lo más seguro es que estemos haciendo cambios de primero. Entonces hay que salirnos de lo estándar y por ello la psicoterapia sistémica es extraña, se sale de lo estándar porque solamente con eso extraño, con eso fuera de lo convencional, vamos a generar cambios de segundo orden. Y ya veremos técnicas más adelante. Ahora, la ceremonia Naven, así como la variación jerárquica, la variación en tipo de relación que hay dentro de las familias, se puede analizar como un cambio de primer orden que sustituye los cambios complementarios por intensificaciones simétricas. ¿Vale? Entonces, sustituimos esta diferenciación, ¿vale? A partir de volver a entrar en un tipo de relación simétrica en donde la jerarquía no se sienta como algo autocrático, ¿sale? Pero a final de cuentas es un cambio de primer orden que no resuelve nada. Así es como llegamos ahora a la segunda cibernética. Y tenemos otros dos conceptos, morfostasis y morfogénesis, conceptos tan interesantes y tan bellos de analizar dentro del parámetro de la dinámica sistémica, porque la morfostasis nos dice, mira, el sistema mantiene su constancia ante los caprichos ambientales, ante las demandas del mundo externo, pero la morfogénesis, el sistema debe modificar su estructura para sobrevivir. Entonces, bajo esta premisa, todos los sistemas tienen una meseta homeostática, pero más allá de esa meseta, en cada uno de los extremos se encuentra la retroalimentación positiva, es decir, el crecimiento verdadero o bien la destrucción del propio sistema. Por esta variación, por esta amenaza de que ante los cambios pueda aparecer la destrucción del sistema, es que el sistema propio, por su propio funcionamiento, prefiere estar en morfostasis, prefiere quedarse como está, porque ante una variación dice, ching, allá adelante hay o bien crecimiento o hay destrucción del sistema. Mejor no nos arriesgamos y nos mantenemos como estamos. Al final de cuentas sabemos que en este punto estamos en equilibrio, ¿sí? Así que no hay este riesgo de destrucción, pero ante la mínima variación, ante los cambios, pues aparece el riesgo y entonces el sistema lo que hace es repeler esos cambios tratando de devolver a partir de sintomatología, ya sea esquizofrénica o pensamientos o conductas sencillas o posturas o ideas, ¿sí? Mantener al sistema dentro del mismo funcionamiento. Sin embargo, para poder establecer un verdadero cambio y un verdadero crecimiento, estamos hablando que necesitamos aterrizar en la morfogénesis, en la reestructuración total de la morfología de esta familia, ¿sí? Y así, cuando nosotros modificamos nuestra estructura, el sistema se acopla también a las demandas de los demás sistemas que están fuera de él. Y así permite otro tipo de retroalimentación. Por lo general, cuando estamos en morfostasis, el sistema es hermético, es cerrado ante las ideas, ante las posturas de otros sistemas más complejos. Entonces, cuando estamos en morfogénesis, permitimos esa retroalimentación. El sistema se abre,
para poder desencadenar nuevas pautas de comportamiento. Y la morfogénesis es lo que necesitamos para generar un cambio dentro de nuestras familias, ¿vale? Modificar la estructura familiar para poder establecer un cambio, permitir la diferenciación, destruir todas esas barreras que impiden el cambio y, por supuesto, incentivar la innovación y la creatividad. Ok. Ahora, ya hemos hablado mucho de retroalimentación y es momento de entender qué es esto. La retroalimentación no es más que las respuestas que se generan mutuamente entre los miembros de un sistema o incluso entre sistemas mismos. Por ejemplo, hay retroalimentación en el sistema cardiovascular dentro del sistema nervioso central cuando el corazón bombea y manda sangre al cerebro y así el cerebro se oxigena. Y entonces el cerebro dice, tengo alimento, voy a pensar con mayor rapidez. ¿Sí? Es una retroalimentación. La respuesta que el cerebro da ante el bombeo del corazón. ¿Sale? Ese es un sistema humano, perdón, orgánico. Tenemos otro tipo de sistemas. La pareja es un sistema, a final de cuentas. Está la pareja y dice, oye, ¿qué estás haciendo? Y entonces el otro le escucha y dice, ay, ¿por qué me pregunta eso? ¿Cree que estoy haciendo algo mal? Y entonces responde de una forma negativa o a la defensiva. Y dice, pues aquí estoy, ¿por qué? ¿Por qué me preguntas? Y entonces la otra persona puede decir, ay, pues nada más estoy preguntando, no es para que te molestes, ¿no? Y entonces el otro puede responder, sí me está ocultando algo, quizá me lo está preguntando por alguna razón. Y entonces tal vez todas esas ideas, todo ese planteamiento que trae en su cabeza, todos los antecedentes familiares, ¿sí? Del funcionamiento de la pareja de sus padres, ¿sí? Va a entrar en acción y entonces va a decir, bueno, pues entramos en broncas si así lo quieres, ¿no? Pues a ver, dime, ¿qué es lo que necesitas? ¿Por qué me estás preguntando? ¿No? Entonces, toda esta pauta, toda esta secuencia de respuestas es a lo que le llamamos retroalimentación, ¿sale? Todos los sistemas se retroalimentan, tanto internamente como entre ellos. ¿Sale? Pero ahora, la retroalimentación puede tener dos energías, dos tipos de energías. Puede tener una energía negativa o bien una energía positiva. La energía negativa es conservadora, es la que promueve el estado de las cosas, es el que mantiene el sistema en morfostasis, mientras que la retroalimentación positiva es aquella que promueve la novedad. Si lo podemos plantear en términos vulgares, estamos diciendo que que la retroalimentación negativa es mala, mientras que la retroalimentación positiva es la buena, por así decirlo. Pero en realidad cuando estemos hablando de sistemas, o bueno, en realidad cuando estemos hablando de aspectos psicológicos, cognitivos y sistémicos, sociales, vale más hablar de aspectos funcionales y no funcionales, que de cosas buenas o de cosas malas, porque recordemos que lo bueno y lo malo son perspectivas, dependiendo del tipo de mirada ética que le estamos dando. Entonces, mejor hablamos de lo funcional o lo no funcional. Bueno, yo estoy fumando un cigarrillo. Si lo vemos desde el punto de vista ético, la forma en que ustedes quieran, el fumar es malo, pero quizá a esta persona le sirve para poder estar tranquilo. Estamos hablando que es una retroalimentación funcional, le funciona. Es positiva, quién sabe, pero por lo menos le funciona. ¿Sabe? Bueno, cuando estamos hablando entonces de retroalimentaciones positivas, estamos diciendo que este mecanismo es el que previene el sistema. Sí. Es un mecanismo de autoconservación. Ujú. Es decir, los sistemas van a prevenir la novedad, van a prevenir la innovación. Y para ello tenemos un concepto muy sencillo que es esta zona de confort. Todos los sistemas prefieren mantenerse en esta zona de confort. Nosotros, como sistemas, necesitamos estar en una zona de confort, porque ahí está lo que nos funciona, ahí está lo seguro. ¿Mm? Más allá de eso está la incertidumbre. Entonces, mejor la retroalimentación positiva no la incentivamos, porque qué tal si quedamos mal parados después de esa retroalimentación positiva. ¿Sí? Puede que esté bien o puede que esté mal, puede que funcione, puede que no funcione, o puede que permita el crecimiento o no, pero ¿para qué arriesgarnos? Entonces, el sistema lo evita, lo previene en su totalidad, ¿vale? Para evitar, pues, el riesgo de quiebre. Y tomando esto en consideración, debemos plantear de igual forma que el quiebre o la destrucción de un sistema no necesariamente tiene que ser malo. Muchas veces llegan las parejas diciendo, no, pues queremos salvar nuestra relación, pero ya en el diálogo, ya en el discurso, ya después de entablar
el diálogo en torno a los verdaderos intereses y no a las posturas, nos damos, las parejas se dan cuenta que realmente ya no pueden continuar juntas. Y entonces deciden por su propia cuenta, no, pues vamos a separarnos, ¿sí? Y en un primer punto, que era el saneamiento de la relación, pues termina en un quiebre. Pero esto no necesariamente tiene que ser malo ni disfuncional, es parte del propio ciclo. Y si el sistema lo está configurando de esta forma, es que el sistema lo contempla como necesario para poder continuar avanzando, creciendo. Quizá los miembros de la pareja digan, no, pues es que necesito seguir creciendo por mi propia cuenta porque en pareja no lo vamos a poder hacer porque cada uno lleva una dirección distinta, ¿sí? Entonces hay que tomar como en cuenta que al final de todo quizá la pareja decida separarse, ¿sí? Entonces, y justamente pues es parte del propio funcionamiento sistémico, ¿sale? Ahora, hablemos de la desviación. ¿Qué es la desviación? Esta surge cuando el sistema necesita un elemento, un ancla que permita su existencia. Y aquí tenemos un concepto muy burdo, que es el de chivo expiatorio. En realidad, el término correcto de chivo expiatorio es una desviación. Los síntomas que surgen entre miembros de un grupo ya son una asignación de papeles. Y estoy seguro que todos ustedes, dentro de sus distintos círculos en los que se mueven, tienen una asignación de papel, de un papel en particular. Por ejemplo, tenemos el papel del talismán, ¿sí? Que tiene suerte cada al lugar que va, ¿sí? O la familia dice, ah, ya llegó él, vamos a tener suerte el día de hoy, ¿no? O está el payaso que está contando sus chistes y está cada rato sin tomar nada en serio, está el paria, el que es rechazado por el propio sistema, está la oveja negra, que todos la conceptualizan o la entienden como mala, una persona mala, ¿sí? O el todo, ¿sí? Entonces, el individuo desviado puede aparecer bajo múltiples apariencias. Y ahora, en realidad, la desviación aterriza a que es necesaria para poder mantener el equilibrio del sistema. Sin el talismán, el sistema diría, no, pues no vamos a poder tener suerte el día de hoy, pues ¿qué hacemos? Pues mejor vámonos todos a nuestras casas y ahí nos cuidamos. Pero de repente llega el talismán, esta persona que tiene suerte y dice, ah, ya llegó él, nos va a ir bien el día de hoy, ¿sí? Entonces hay que quedarnos aquí entre nosotros, vamos a seguir avanzando y seguir creciendo, ¿no? Porque él está presente. Entonces, cada una de estas atribuciones que la desviación toma sirve para poder mantener el sistema en funcionamiento. Y el tipo de papel que está tomando este individuo va a tener una significancia dentro del sistema, del funcionamiento del sistema. Por algo, esta desviación está tomando el papel de talismán y no de oveja negra. ¿Sí? Porque quizá aquel que toma el papel de oveja negra es porque el sistema, si no estuviera la oveja negra, todos entre ellos se dirían, no, pues tú eres malo, no confío en ti, ¿sí? Tú me quieres hacer daño. Entonces, cuando aparece la oveja negra, todo el sistema se une para atribuirle toda la carga a ese individuo. Él nos quiere hacer daño. Todos estamos aquí bien, todos nos confiamos, pero él nos quiere hacer daño. Entonces, ese comportamiento desviado, ese síntoma, ese chivo expiatorio, cumple una función dentro de la misma mecánica de funcionamiento del sistema. ¿Sale? Entonces, cada desviación tiene un papel específico dependiendo de la necesidad de la familia. ¿Sale? Bueno, y así es como llegamos justamente a la esquizofrenia. ¿Sí? La esquizofrenia es una asignación de papel, es una desviación, es un comportamiento que resulta de mediar en muchos triángulos familiares en pugna. Es decir, el esquizofrénico se acostumbra a la dinámica familiar en un periodo específico de tiempo, pero de repente quizá a este mismo individuo lo llevan un rato con otra familia y está otro tiempo ahí y después vuelven a cambiar y está con otra familia y entonces esta persona pues está en una adaptación constante de los distintos tipos de sistemas. Entonces en algún momento su comportamiento va a ser extraño, porque no va a poder comprender cuando llegue a un sistema en específico, por ejemplo, la escuela, ¿sí? No va a saber cómo comportarse, ¿sí? O con cuál de esas tres variantes va a poder interactuar. Entonces, el primero empieza a moverse muy formal, quizá, y el siguiente día es un poco
más libre, al siguiente día es más creativo, al día siguiente sale muy enojón. ¿Sí? Entonces, este comportamiento tan variante va a desencadenar cambios en el comportamiento. Y es algo que se muestra justamente en la conducta del esquizofrénico. ¿Sale? El desequilibrio en la familia nuclear está sirviendo para corregir un desequilibrio en el sistema parental más extenso y está empotrado en los mecanismos que mantienen el equilibrio, no solo en tal sistema, sino en sus partes subordinadas. Entonces, imaginemos una familia extensa, extendida, donde están papá, mamá e hijo, pero también están los abuelos, también están los tíos, y esta persona va conviviendo con cada uno de los sistemas. Entonces, muchas veces dentro de esa dinámica surgen conflictos y toman a una persona a una desviación, le asignan el papel de ser el equilibrio. No, pues es que dile a tu mamá que ya me deje de estar molestando, que me deje trabajar. Va el hijo con la mamá y dice, papá, que lo dejes trabajar, ¿no? Y pues dile a tu papá que si quiere trabajar, que se ponga, no sé, a limpiar la sala, ¿no? Y llega el otro, no, pues dice mi mamá que si quieres trabajar, que te pongas a limpiar la sala. Y entonces dice, no, pues dile a tu mamá que pues yo necesito hacer esto para poder, no sé lo que sea, ¿no? Pero si se van dando cuenta, le vamos asignando un papel, el de equilibrio, el de comunicador. Es un papel que no le corresponde, por supuesto. Pero al momento de que empiece a entablar interacción entre los dos, entre las dos partes, llega a generar un conflicto porque entonces, ¿de qué lado se va a poner? Y entonces toda la carga emotiva del enojo se la están depositando a él, ¿sí? Cuando en realidad se debería estar depositando en la verdadera persona con que se tiene el conflicto. Ahora imaginemos esto en familias extendidas, en donde justamente tenemos un montón de conflictos interaccionales, en donde pues hay conflictos por la cuestión de la comida, la cuestión del agua, la cuestión del espacio, la cuestión de la movilidad, ¿sí? Por un montón de cosas. Entonces, bajo esta premisa, encuentran siempre a un regulador, y ese regulador es el que está ahí debatiéndose entre todos los distintos sistemas, y con uno se muestra enojado porque no lo dejan pasar, y en otro dice, no, pues estoy tranquilo porque creo que tú tienes la razón, y vuelve a cambiar al siguiente, con la siguiente persona, y así empieza a generar cambios en su conducta de tal forma que hay desorden en su comportamiento. Y ese tipo de comportamiento que se maneja en su familia lo va a llevar también a la escuela. Entonces tenemos personas que se comportan bien raros, de repente vemos que son muy volátiles y que justamente están acostumbradas a todo este tipo de variantes, pero que proceden justamente de un sistema pues en desorden, ¿sí? Con límites muy poco claros y en donde se establecen pues estas pautas de comunicación pues ambivalentes, ¿no? Entonces, pues de esto nos está planteando toda esta integración a los distintos triángulos y cómo algunas personas llegan a tomar ciertas atribuciones que generan pautas disfuncionales de comportamiento. Y así es como llegamos a la tríada patológica. Y nos dice Jay Haley en torno al triángulo perverso, una estructura triádica que en su opinión siempre causará tensiones en un sistema social. Ese es el triángulo perverso. Las características del triángulo perverso son las siguientes. Primero, debe contener a dos personas del mismo nivel en una jerarquía de estatus, es decir, mamá y papá, y una persona de un nivel distinto, hijo. Todavía esta es una triada, no es perversa. Pero después debe abarcar una coalición de dos que se encuentran en distintos niveles contra uno que queda restante, es decir, una coalición entre mamá e hijo para ir contra el papá. Ahora, esta coalición debe mantenerse oculta. ¿Por qué? Porque al estar oculta, pues es maligno. Si se expresara y dijeran tanto mamá e hijo, no, pues estamos contra ti, pues el papá ya sabe pues, que están contra él y ya decide el padre si se queda o se va, y si se queda, qué comportamiento tiene ante eso. Pero al estar oculta, el padre no sabe que lo van a estar atacando constantemente y por eso es perverso, es maligno. ¿Sí? Ahora, una situación conflictiva que surge dentro de diferentes órdenes de coaliciones afectará el funcionamiento apropiado de un sistema social y de sus miembros. Cuando aparecen estas triadas, esos triángulos perversos, es que va a afectar el funcionamiento del sistema en cuestión. Entonces hay que romper ese tipo de funcionamiento. Y si estamos detectando en las familias que hay una coalición entre mamá e hijo, o papá e hijo, o papá e hija, ¿sí?
y no hay una coalición entre los papás, es que estamos hablando que es una tríada disfuncional, porque de entrada el orden, la intimidad y sobre todo la coalición debe estar justamente en los mismos niveles jerárquicos. Es como si nuestro sistema jurídico mexicano, ¿sí?, estuviera en desorden y el sistema judicial, ¿no?, estuviera aquí aliándose con el pueblo para poder derrocar al presidente. ¿Sí? Obviamente eso va a desencadenar conflictos y no va a tener un buen sistema. Lo que tiene que hacer el sistema jurídico mexicano debe estar en coordinancia entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para que así juntos gobiernen a todo el pueblo. Eso es una triada saludable, pero el conflicto aparece o la triada se vuelve perversa cuando estamos hablando de que dentro de los niveles jerárquicos hay coaliciones y que estamos atacando a uno que por naturaleza debería tener una misma o una intimidad o una relación más funcional entre el mismo nivel jerárquico. Es, por ejemplo, las relaciones entre los jefes, ¿sí? Las empresas estas que tienen dos jefes, ¿no? Que pueden llegar a ser esposos. Está el esposo y la esposa, ¿no? Y están los empleados. En realidad, lo funcional debería ser que el esposo y la esposa estén aliados para poder coordinar a los empleados. Pero la triada se vuelve patológica cuando uno de ellos se alía con los empleados y empiezan a generar pues, situaciones, conductas ocultas, quizá no para afectar directamente, pero que indirectamente está afectando, ¿sí? Porque tal vez las finanzas de la empresa se están disminuyendo porque una se está quedando todo el dinero y le está diciendo a sus empleados, oye, no le digas esto, porque si no, él se va a enterar que estamos ganando esto, entonces está oculta. Entonces esa conducta, esa coalición es maligna porque está oculta, no hay esta comunicación clara y eso va a desencadenar que el sistema se rompa, que la empresa se rompa. ¿Vale? Desfallezca. Entonces se van dando cuenta, esos son algunos ejemplos de cómo es que estas triadas patológicas crean conflictos, no solamente en un sistema familiar, sino en todos los sistemas en los que aparecen. ¿Vale? Bueno, ahora, aquí este pequeño esquema nos está regalando Jay Haley cuando nos dice, mira, estas son las triadas equilibradas y estas son las triadas desequilibradas. Las triadas equilibradas las plantea Jay Haley. Por ejemplo, el A es yo, B y C son primera y segunda parte. En la primera triada, todos los sistemas se llevan muy bien, ¿no? No hay pues este conflicto que podría darse entre integraciones. Pero la triada desequilibrada más compleja es en la que ninguno de los tres elementos tienen una buena relación. ¿Vale? Entonces, para ello, pues hay que aterrizar a un texto muy funcional, que es Fundamentos de Terapia Familiar, que es de Lynn Hoffman. Ahí pueden seguir explorando esta parte de la teoría de las coaliciones y es un buen texto para continuar desarrollando todo esto. ¿Vale? Y bueno, así aterrizamos ahora al ciclo evolutivo de la pareja. Ya nos vamos desprendiendo un poco del modelo sistémico y vamos explorando otro tipo de comprensiones, porque el ciclo evolutivo de la familia o de la pareja, pues se puede entender desde múltiples enfoques. Se puede entender desde el enfoque sistémico, desde lo gestáltico, incluso desde algunos otros como lo psicosocial, ¿sí? Bueno, el ciclo evolutivo de la pareja empieza cuando está el abandono del hogar. Cuando uno de los miembros dice, no, pues ya me voy de mi casa, me diferencio de mis padres y me voy a vivir solo, ¿no? Puede ser que en ese primer momento se vincule con otra pareja y se vayan a vivir juntos, o puede que no, puede que se vaya por su propia cuenta, pero el ciclo evolutivo de la pareja comienza cuando se integra entre dos personas. Y aquí es donde aparece el establecimiento de la pareja o matrimonio. Sin embargo, y aquí voy a plantear una idea personal de la práctica clínica, que justamente se contempla el abandono del hogar como el inicio del ciclo evolutivo de la pareja porque es necesario que el individuo se diferencie.
porque si no se diferencia, entonces estamos hablando de un sistema antiguo que se sigue manteniendo. No estamos hablando de un ciclo nuevo, no estamos hablando de una familia nueva. Estamos hablando de la misma familia que sigue creciendo, que se sigue retroalimentando, que sigue evolucionando, pero no hay una diferenciación. Entonces, en realidad, el ciclo evolutivo de la pareja es cuando los dos miembros se separan de sus familias para irse a vivir solos por su propia cuenta. Ahí es realmente donde comienza el ciclo evolutivo de la pareja. Si no, si no pasa eso, y si llegan una mujer o un hombre a la casa de su novio, de su novia, realmente no se está diferenciando, está aterrizando a una misma familia. ¿Sí? Entonces, realmente el ciclo evolutivo de la pareja es cuando ya existe esta diferenciación puntual, claramente identificada. Y bueno, aparece el establecimiento de la pareja o el matrimonio, después viene la parentalidad y desarrollo de los roles parentales. En cada una de estas etapas hay ciertas crisis, y ya la veremos más adelante, como hay ciertas características, hay ciertas pautas naturales dentro del cuerpo, dentro de la dinámica interaccional que generan conflictos, crisis. Entonces, por ejemplo, en el caso de la escolarización de los hijos, esta escolarización llega a desencadenar nuevas pautas de comportamiento en los padres. ¿Por qué? Porque hay nuevas rutinas, incluso hasta hay nuevos roles o cambio de roles, ¿sí? En donde el movimiento de toda la energía psíquica se desenvuelve a tal grado que pues, puede haber tensiones, que estos cambios de rutinas pues, pueden generar pues incomodidades entre los miembros, porque estaban acostumbrados a una rutina antigua, a una rutina que les funcionaba, pero pues por alguna razón, que es la escuela de los hijos, pues desencadena otra pauta, ¿no? Entonces, pues puede terminar en conflictos, ¿sale? Después viene el establecimiento de la pubertad y adolescencia de los hijos, que también estamos hablando de bombas químicas complejas, porque generalmente la pubertad o la adolescencia de los hijos llega a coordinarse con el declive, ¿sí? O el punto máximo de la energía de los adultos. Y después de ese punto máximo de la energía de los adultos empieza a haber ya el deterioro. Y en el caso de los hombres tenemos la andropausia, por ejemplo, o en el caso de las mujeres tenemos la menopausia, que en ambos casos es una bomba química de sustancias dentro del cuerpo. Entonces estamos hablando que uno está tenso, una está calorada, ¿sí? Uno tiene sus inseguridades y el adolescente también tiene sus inseguridades. Entonces estamos hablando que ese conflicto, esa retroalimentación, pues llega a generar conflictos porque cada uno tiene su propia postura, ¿sí? Entonces, bajo esta mirada, vemos cómo justo en esta etapa tenemos unos conflictos tremendos en torno a cada uno de los miembros del sistema. ¿Sale? Bueno, después viene la familia compuesta por adultos jóvenes, en donde los hijos ya pasaron esa adolescencia y está esa tentativa de que se empiecen a separar de la familia original, ¿sí? A lo que aspira, recuerden lo que hemos hablado puntualmente, a lo que aspira una familia es a la diferenciación. Si la familia evita la diferenciación, estamos hablando que están condenados a estar en la misma situación una y otra vez. Entonces estamos hablando de que es probable que los hijos nunca se separen de los ciclos familiares, de los círculos familiares, porque pues la pareja original no quiere la diferenciación de sus hijos porque se van a volver a reencontrar y no quieren llegar a la siguiente etapa que es el enfrentamiento con la pareja, donde realmente dicen, me acuerdo que teníamos unos conflictos ahí atrás que los distrajimos por la crianza de nuestros hijos. O recuerdo que no me caías tan bien, pero pues terminamos juntos porque tuvimos un hijo. ¿Mm? Entonces ahí aparecen los roces y aquí es generalmente donde aparecen los quiebres de las parejas, ¿no? Y bueno, viene esta última etapa del envejecimiento de la familia, aunque podría haber una etapa más, que es cuando uno de ellos muere. ¿Sí? Si dentro del envejecimiento de la familia hay esta tentativa de la muerte, esta idea de que vamos a morir, ya cuando muere uno, ya dice el otro que queda vivo dice, sí, puedo morir, estoy a punto de morir. Entonces, regresa para atrás lo que ha vivido y dice, pues estoy satisfecho con lo que hice o no estoy satisfecho con lo que hice. ¿Sí? Entonces, esa es una crisis también.
Y aquí es donde aterriza a la preparación ante la muerte. Entonces, la tarea allí es la preparación ante la muerte. Y bueno, de esto ya nos ha hablado Eric Erikson en torno a sus etapas del desarrollo psicosocial, y me parece que es una teoría muy buena que quizá más adelante la podremos analizar. ¿Sale? Bueno, bueno, ahora sí, vamos a tratar de comprender de dónde viene esta necesidad de analizar también lo social, que al final de cuentas la familia pues es el núcleo básico de toda sociedad. Y toda la sociedad, la cultura, retroalimenta a las familias. Y no es por asombrarse como lo que se está viendo en Europa y más con la difusión en comunicación que hay a partir de las redes sociales, se vuelve a replicar acá en Latinoamérica, algo que pues, no pasaba hace, no sé, 50 décadas. Tardaba mucho en comunicarse lo que estaba sucediendo a nivel intrapsíquico. Ya lo vimos en pandemia, como muchas muertes se debieron no necesariamente a la cuestión de lo físico, de lo corporal, de lo médico, sino pues también a partir de lo anímico, ¿no? Estamos viendo cómo en Italia está pasando todas esas muertes y aquí ni siquiera ha llegado, ya estamos ya sentíamos la sintomatología, ¿no? Entonces, pues lo social también termina en lo individual, ¿no? Y lo individual, cada uno de los miembros va desencadenando un montón de acciones que en cadena van configurando lo social. Ya lo decía Adam Smith, aunque esta perspectiva es de la teoría económica, pero me parece algo muy pertinente utilizarlo también en este punto. Adam Smith decía, mira, la economía se mueve como una mano invisible. Cada una de las acciones, cada una de las compras, de los gastos que tú haces, de los ingresos que recibes, vas configurando un patrón de comportamiento económico mercantil, lo que, la forma que lo quieras entender. Entonces, cada una de estas, o el conjunto de todos estos comportamientos individuales, hacen lo que llamamos economía. Lo mismo pasa en todos los demás aspectos. Cada uno de los comportamientos va desencadenando una configuración social, cultural, una mano invisible que mueve y asigna papeles. Entonces, bajo esa mirada, la psicopatía, la esquizofrenia y todos los trastornos mentales son una asignación de papeles que no solamente aterriza lo familiar, sino también cumplen una función social. Y no por nada, Estados Unidos, por ejemplo, tiene la mayor tasa de asesinos seriales, justamente porque es una nación muy poblada, con altos índices de estrés. Entonces, pues va a desencadenar que la misma sociedad asigne ciertos papeles para poder mantener el control de esa sociedad, ¿no? De la población. ¿Sí? Entonces, lo social termina siempre, siempre, siempre en la configuración individual. Es una de las partes que integran nuestra estructura psíquica. Y no solamente desde el punto de vista mental, sino también cerebral. Sabemos que el neocórtex en la parte frontal es donde se configura toda esa parte de lo social, toda esa parte de la voluntad, de la perspectiva futuro, de la automotivación, y que todo eso está cargado de cultura, ¿sí? Entonces, es necesario entender a nuestras parejas, a nuestras familias, también dependiendo del tipo de contexto en el que se mueve. Ya lo planteaba la Gestalt cuando nos habla de la figura y del fondo, cómo entre mayor calidad tenga el fondo del consultante, mayor calidad va a tener las figuras que va teniendo. Y ya lo veremos en su tiempo, esta conceptualización de la figura y el fondo. ¿Sí? Entonces, bajo esa misma mirada, pues entendemos que entre mayor riqueza tenga la cultura en la que viven las parejas, mayores recursos tendrán para resolver sus conflictos. ¿Uh? Y ahora, hay algo muy importante que hay que contemplar, toda vez que ya estamos empezando a aterrizar a las estructuras metodológicas, y es la violencia familiar. Y aquí yo les pongo una pauta, una metodología que tenemos aquí en el instituto, que cuando detectamos algún rasgo de violencia familiar, es necesario detener esta violencia antes de intervenir con otro tipo de estrategias terapéuticas. Es indispensable detener la intervención terapéutica si sabemos que hay agresión física, que hay agresión psicoemocional, que hay agresión económica,
porque es imposible trabajar con una pareja que tiene estos problemas dentro de su dinámica, porque si no llegan a la introspección, no, no, pues es que te abrazo y te respeto, pero cuando llegas a la casa, te vuelvo a pegar, ¿sí? Pues, ¿dónde está lo que se trabajó en terapia? Entonces, hay que romper, hay que trabajar directamente sobre la violencia familiar. Y aquí podemos trabajar con psicoeducación y principalmente derivar a psicoterapia individual, ¿sí? A la persona que está violentando. Ahora, hay algunas otras miradas, ¿sí? Como la perspectiva feminista que nos dice, no, mira, si está violentando, deja el trabajo con el hombre o con la mujer, y bueno, en el caso del feminismo, con el hombre, y trabaja con la mujer en su autoestima, ¿sí? En su autoconfianza, y si da la pauta y si es posible, volvemos hacia el trabajo de terapia, pero con que trabajes con la mujer que está siendo violentada y ella aumente su autoestima y aumente su autoconfianza y aumente sus redes de apoyo, con esa te das bien servida porque la violencia se va a romper automáticamente, ¿sí? Porque para empezar, ni lo va a permitir y si el otro mantiene la misma postura, pues ella simplemente se va a alejar, ¿sí? Entonces, eso es esa es la metodología que nos plantea algunos enfoques feministas de psicoterapia, que me parecen también muy buenas perspectivas, porque al final de cuentas se está rompiendo con la violencia y eso es fundamental. Realmente no importa todo lo demás, si estamos viendo que hay violencia familiar, no importa todo lo demás que esté pasando, hay que romper ese círculo de violencia. Ujú. Es la misma pauta que como se trabaja con suicidio. Estamos viendo que el consultante llega por una depresión y de repente hay ideación suicida y ya hay intentos de suicidio, o si no lo hay, bueno, hay que prevenirlos, pero por lo menos hay una ideación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Por supuesto que lo que primero que hay que hacer es trabajar con la ideación suicida, porque hay que preservar la vida del consultante. Ya después viene la cuestión del trabajo con la depresión, con la tristeza, con el duelo, con lo que sea, pero primero hay que preservar la vida del consultante, porque si pierdes tiempo en trabajar lo accesorio, esa ideación suicida se puede convertir en intentos de suicidio o un suicidio consumado. Entonces, lo mismo pasa con la violencia familiar. Lo importante es preservar la vida y la integridad de la consultante o del consultante en su caso, porque así no solamente tenemos una mirada del propio ejercicio psicoterapéutico, sino también tenemos una mirada de los derechos humanos. Los derechos humanos nos dicen, todos nosotros merecemos una vida digna. Entonces, si estás siendo violentado, no tienes una vida digna. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es empezar a trabajar sobre esa vida digna y limpiar la violencia. Hay que detener todo proceso y trabajar. ¿Vale? Bueno, también hay que trabajar la cuestión de la regulación emocional y para ello necesitamos evaluar en ambas partes cómo es que aparecen las emociones y entender que las emociones son inherentes a la naturaleza humana. Las emociones, más no la conducta violenta. Las emociones están presentes, el enojo, la ira, ¿sí? La vergüenza, la tristeza, todos son parte de nuestra esencia y así hay que aceptarlas y aprender a modularlas. Muchas veces los consultantes llegan con con esta perspectiva de que las emociones no hay que tocarlas, de que la tristeza no hay que aceptarla. Pero en realidad también a la tristeza hay que aceptarla porque la tristeza nos permite introspectar. Ya nos los planteaba Daniel Goleman en este texto tan famoso que es Inteligencia Emocional, cómo la tristeza nos permite entender qué es lo que podemos mejorar, qué es lo que hicimos mal para poder evolucionar y crecer. ¿Sí? Entonces, todas las emociones hay que entenderlas bajo este mismo margen de referencia para poder trabajarlas, para que sea más fácil moldearlas. Ujú. Ahora, los duelos, también eso es algo muy importante de evaluar en un primer momento en nuestras parejas. Y una vez que hemos evaluado los duelos, vale la pena empezar a trabajar sobre ellos. Si son duelos particulares, es decir, por ejemplo, la chica estaba casada con una persona antes de la pareja actual y con esa persona tuvo un hijo, pero su hijo se murió, se separaron y bueno, siguió viviendo, se encontró con otra pareja que es con la que vive actualmente. Si todavía no ha resuelto ni el duelo de la pérdida de su hijo, ni el duelo de la separación por la pérdida del hijo, hay que trabajar individualmente con ese duelo, porque es un duelo que en alguna medida no le atañe completamente a la persona, a la pareja actual. Le atañe ciertas reminiscencias, ciertos comportamientos que se están gestando entre ellos derivados de ese duelo. Pero el origen real del conflicto realmente es de una sola persona. Entonces hay que trabajar directamente individualmente con ella o con él.
¿Sale? Y ya posteriormente, si no se resuelve el conflicto entre ellos, pues ya empezar a trabajar desde la perspectiva sistémica. ¿Sale? Hay algunas corrientes que te pueden decir, mira, si hay esos duelos, puedes aprovechar a la pareja, ¿sí? Para poder sanar esos duelos que trae allá atrás la persona. Pero aquí hay algo muy importante, que hay que preguntar a la pareja si está dispuesta. Realmente esa es la pauta que nos va a decir si lo podemos trabajar o no de esa forma. Hay que preguntarle, oye, fíjate, ella tiene este duelo en específico, ¿tú estás dispuesto a trabajar con ella? O que ella lo trabaje su propia cuenta. Y si lo trabaja por su propia cuenta, seguramente vas a escuchar, perdón, si lo trabajas en conjunto, seguramente vas a escuchar cosas que quizás son incómodas para ti, ¿sí? Entonces, pues ya va a ser tu decisión. Y si el consultante dice, no, pues sí, estoy dispuesto a pesar de esas incomodidades, pues va, trabajamos de esa forma. Pero si no, si de plano dice no, y es algo muy permitido, pues se trabaja únicamente con la persona que trae el duelo, ¿sale? Para poder pues desencadenar una buena metodología y no a final de cuentas terminar en más roces de los que podría haber. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ciertamente hay ciertas incomodidades, va a escuchar palabras de amor hacia otra persona, va a escuchar incomodidades hacia otra persona, va a escuchar sentimientos que quizás están presentes todavía. Entonces, y algo muy importante que va a entender en gran medida por qué su pareja hace ciertas cosas y no otras, porque está replicando de los círculos que dejó allá atrás. ¿Sí? Entonces tal vez dices, no, pues es que no quiero pasar por esa calle. Y generalmente decía, bueno, está bien, pero ahora entendemos por qué por esa calle no quiere pasar, porque por ahí se dio el primer beso con esta persona. Entonces es algo incómodo para la otra pareja. Entonces hay que entenderlo de esa forma. Y así preguntarle si está dispuesta o dispuesto a trabajar en conjunto o si no trabajamos únicamente con el propio consultante, ¿no? Bueno. Otro aspecto que hay que contemplar antes del trabajo terapéutico en parejas es la drogadicción. Y de igual forma, la metodología en el caso de los duelos es muy similar, porque al final de cuentas la drogadicción llega a ser un problema muy complejo, o bueno, al menos así se entiende desde la mirada de los consultantes, es algo que no lo pueden dejar, que han intentado una y otra vez dejarlo, pero no lo han hecho. Entonces, es un ir y venir de ciertas metodologías, ir y venir de ciertos tratamientos, es un ir y venir de ciertas metodologías de aplicación. Entonces, bajo esa mirada es un desgaste para la otra persona. Entonces, también hay que preguntar si la otra persona está dispuesta a trabajar en conjunto, ¿sí? Y si no, pues también trabajar únicamente con el propio consultante. Pero hay algo muy importante, que es necesario trabajar individualmente con la drogadicción. Si estaban trabajando con terapia de pareja, lo recomendable es que refieran con alguien más para que trabaje la drogadicción de alguno de ellos y continuar trabajando en pareja. Sería poco ético, y bueno, yo al menos así lo entiendo y así lo entendemos en el instituto, que sería poco ético que aparte de que estés trabajando en pareja, estés trabajando drogadicción con uno de los miembros. ¿Sí? Mejor refieran para poder tener una buena neutralidad en sus procedimientos. ¿Sale? Pero eso sí, hay que trabajarlo. Y la cuestión con la terapia de la drogadicción, en torno a la drogadicción, pues tiene múltiples enfoques. Entonces me parece que la más completa, pues es el modelo cognitivo-conductual, aunque aquí en el instituto lo que hacemos es trabajar a nivel superficial con modelos cognitivo-conductuales, pero también trabajamos a nivel inconsciente con hipnosis clínica. Entonces ya dependerá de cada uno de los terapeutas cómo es que trabajan esto, ¿no? Pero es importante trabajarlo, no es despejarlo, decirle, bueno, es algo que está pasando. Pues tu alcoholismo está ahí, no pasa nada. Pero el alcoholismo está presente en la dinámica con la pareja, por cuestiones económicas, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de violencia incluso. Entonces sí hay que trabajarlo, ¿ok? Evalúenlo y plantéenlo como necesario. Ahora, también algo ya un poco más agradable es el tiempo recreativo. Hay muchas parejas, sobre todo con los hijos pequeños, que se olvidan del tiempo recreativo. Y eso cobra factura, ya lo hemos visto, cuando se van a enfrentar nuevamente allá en el nido vacío. Allá en el nido vacío dicen, no fortalecimos esto, se nos olvidó que debíamos fortalecer nuestra pareja. Entonces, pues ya hay ciertos roces, ya se desconoce, porque todos nosotros vamos creciendo
Y el individuo a sus 20 años, o a los 25 donde formó la pareja, o a los 30 donde formó su pareja, va a ser completamente distinto al individuo de los 60 años o de los 45, ¿sí? Entonces, a esa edad es una persona completamente distinta. Entonces, si la pareja no se fue redescubriendo, si no se fue conociendo conforme iban evolucionando, cuando ya se encuentren nuevamente, se van a encontrar con una persona completamente distinta y ya no va a ser la misma dinámica. Entonces, hay que irse redescubriendo con este tiempo recreativo que es necesario en la dinámica familiar o en pareja, para que al final de todo ese círculo, pues no se topen con que ya no se caen bien, ¿no? O si no se caían bien, pues allá con el tiempo recreativo, con todo lo que sucedió, pues comprendan pues que lo mejor es la disolución y no llegar hasta esa edad para separarse, una edad que ya perdieron juventud, que ya perdieron belleza, y así hay que plantearlo. Bueno, al menos belleza corporal, belleza física, ya hay un deterioro corporal, hay envejecimiento, entonces mejor aprovechen el tiempo, se separen de sus parejas que no les funciona, que no les permite el crecimiento, y pues siguen avanzando, que al final de cuentas el mismo sistema, si lo demanda como necesario, pues es una retroalimentación positiva al final de cuentas, ¿no? ¿Sale? Vale. Y ahora, bueno, llegamos a este elemento tan importante que a lo largo de todo el programa iremos tocando ciertas pautas tanto anatómicas, estructuras psíquicas, estaremos hablando de parafilias, ¿sí? Cómo podemos utilizar ciertas manifestaciones parafílicas para la potencialización de la sexualidad de una pareja. Y bueno, pero lo importante de todo esto, de estas primeras sesiones, es entender que evaluar la sexualidad en la pareja durante la entrevista inicial y a lo largo de todo el proceso es fundamental. ¿Sale? Para poder tener una visión mucho más completa de todo lo que está pasando. Porque muchas veces los problemas sistémicos llegan a aterrizar a problemas de la sexualidad y viceversa. Los problemas de sexualidad tienen una naturaleza realmente sistémica, más que de la propia sexualidad. Pero eso ya lo veremos más adelante conforme avancemos. Sin embargo, quedémonos en este momento que es importante entender cómo está ejerciendo la pareja su sexualidad. ¿Vale? De igual forma, ya nos tocará en su momento entender este ciclo de la experiencia y los bloqueos, que es una mirada súper completa de los trastornos humanos, y que también aterriza a los conflictos en pareja. Pero ya lo iremos analizando. Y bueno, desde la primera sesión hay que incentivar esta palabra tan importante, no solamente para la pareja, sino para el crecimiento humano, que es la creatividad. Ya lo vimos en la dinámica sistémica, cómo el sistema eh, previene la creatividad, el sistema lo rechaza porque la creatividad innova. Y si el humano o el miembro del sistema innova, es un riesgo, porque dentro de esa meseta homeostática, pasando esta meseta homeostática, está el crecimiento del sistema o bien está la disolución. Entonces, ¿para qué me arriesgo? Dice el sistema. Entonces, hay que enseñar a los consultantes, tanto en su propia metodología como en las tareas que están dejando, a la creatividad. Si no están acostumbrados a algo, procurarles ciertas tareas que les permitan entender una nueva perspectiva del mundo y de sus propias conductas. Y de aquí la psicoeducación cumple un papel muy importante. Estamos hablando, por ejemplo, de sexualidad, otorgarles textos, ¿sí? Otorgarles información que complementen quizá esos mitos en torno a sexualidad, quizás esas ideas irracionales, ¿sale? Para que así amplíen la perspectiva y eleven el disfrute tanto en pareja, pero también en sus vidas en particular. ¿Mm? ¿Ok? Y bueno, así llegamos a este modelo transteórico de cambio. Es un modelo que realmente nace del trabajo con adicciones, pero que conforme se fue utilizando, se dieron cuenta los teóricos de todos los modelos que puede ser fácilmente aplicable para cualquier problema en particular. Por ejemplo, estamos hablando de que este modelo transteórico de cambio tiene 5 etapas y es la forma por la cual el individuo pasa de no conocer que tiene un problema, pero que sí lo tiene, a la resolución de ese problema. Y comienza justamente con esta etapa de precontemplación, en donde no existe pues ninguna intención del cambio, porque para empezar ni siquiera sabemos que tenemos un problema.
Y por ejemplo, el alcohólico, ¿no? Que es de donde inició este modelo con Prochaska y Clemente. Dice, bueno, el alcohólico, bueno, no, pues es que yo lo puedo dejar cuando yo quiera, yo tengo el control de mi alcoholismo, ¿sí? Yo tengo el control de mi consumo de alcohol. Entonces no tengo ese problema. Entonces está en una fase está en una etapa de precontemplación. Igual en la relación de pareja, ¿no? Pues es que nos llevamos súper bien, ¿no? Y estamos viendo que entre ellos, pues, está esta reticencia del abrazo, esta comunicación ambivalente y que no saben que está presente, pero que la mirada del clínico dice, sí, ahí hay un conflicto. Están todavía en esa etapa de precontemplación, que continúa avanzando y cuando el consultante o los consultantes se dan cuenta que sí tienen un problema y dicen, ah, sí, tengo este conflicto con mi bebida, ¿no? Ah, sí, tenemos este problema que nació desde hace tiempo y nunca lo habíamos visto. Ya están en una etapa de contemplación. Aquí ya existe una idea de la dificultad y ya comienza la búsqueda de una solución. Lamentablemente, la psicoterapia o la psicología llega a ser como una de las últimas soluciones. Para eso el consultante ya trianguló con otras personas. Ya trianguló con el padre de la parroquia, ya trianguló con su vecina, ya trianguló con su comadre, ya trianguló con el tarotista, ya trianguló con el chamán, ya trianguló con el médico, ¿sí? Algo, pues, que obviamente esa triangulación es impertinente. Entonces ya hasta el final de todo eso aterrizan con el psicoterapeuta y pues empiezan a resolver el conflicto, ¿no? Entonces ya hay búsquedas de una solución, pero muchas veces esa solución lo que hace es únicamente acrecentar el conflicto, ¿vale? Aquí ya, en la etapa de contemplación, ya se entienden los pros de cambiar la conducta y de resolver la dificultad. Ahora, la preparación o determinación. Aquí se realizan pequeños cambios y existe un compromiso personal de generar cambios más fuertes. Aquí la pareja dice, ah, ya fíjese que ya empezamos a comunicarnos mejor, ya yo ya expreso mis sentimientos y él también me expresa lo que siente, me expresa las inconformidades en nuestra pareja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y ya en la fase de actuación o acción, ya hay cambios muy notorios. Ya la pareja se percibe a ella misma más fuerte, incluso cuando está interactuando con otras personas, ya las otras personas le dicen, le retroalimentan y les dicen, se ven mejor, ya los veo más felices, es un cambio muy notorio. En el caso de las adicciones, que es el modelo de donde nació esto, hay un riesgo elevado de recaídas. ¿Vale? Y ya viene el mantenimiento del cambio, que aquí ya se consolidan los cambios realizados durante la fase de acciones, cuando ya la pareja se acostumbra a esa nueva interacción entre ellos. ¿Vale? Entonces todos nosotros, cuando tenemos un conflicto, vamos pasando por este tipo de fases. Y muchos se quedan en alguna de ellas. No quiere decir que el hecho de que tengamos un problema vayamos a terminar en la resolución, en la fase de mantenimiento del cambio. Hay personas que mueren en una fase de precontemplación, pues que mueren en la etapa de contemplación, otros que pasan su vida preparándose para el cambio y hacen pequeños cambios, cambios de primer orden, ¿sí? Y hay otros que sí cambian efectivamente y aterrizan a los cambios de segundo orden y hay personas que pues se acostumbran a esas nuevas formas de ser, ¿no? O de actuar. Entonces, pues es este modelo y este modelo les va a servir para tener una guía de las estrategias más pertinentes en cada una de las etapas. Por ejemplo, en la etapa de precontemplación, las estrategias y las técnicas más comunes que vamos a utilizar son aquellas de introspección, en donde empiecen a evaluarse ellos mismos, empiecen a entenderse, a introspectar, a mirarse adentro de ellos y digan, ah, tengo este conflicto y llevarlos a la etapa de contemplación. Por su parte, si estamos en una etapa de contemplación, las técnicas que vamos a empezar a utilizar es para potencializar o encontrar nuevas formas de conducta o de pensamiento o de sentimiento. Ya en la etapa de preparación o determinación, estamos hablando que las técnicas son más de solidificación para poder llevar a la fase de acción. Y en la fase de actuación o acción hay que generar estrategias o técnicas para evitar las recaídas o reestructurar las recaídas de forma cognitiva. Y ya en la fase de mantenimiento del cambio, pues estamos hablando de que la táctica más funcional, pues es la recopilación de estrategias que se generaron para poder permitir el cambio,
¿sí? Y por supuesto el seguimiento, que bueno, eso va a ser dependiendo del enfoque que estén trabajando, ¿no? Si están trabajando en cognitivo-conductual, lo más seguro es que sí lleguen a estas estrategias de seguimiento después de 6 meses, después de un año, echar una llamada o una sesión para poder evaluar si están todavía con estos cambios, ¿no? Entonces, pero a pesar del modelo que estén trabajando, del enfoque que estén aplicando, estas etapas les va a ayudar para generar pues estrategias específicas, ¿no? Para ser más pertinentes y ser más eficaces al momento de la intervención. Entonces, apréndanselas para poder evaluar a sus consultantes conforme van haciendo sus entrevistas iniciales y digan, ah, este consultante está en esta etapa, conviene este tipo de estrategias, ¿vale? Y sea mucho más eficiente su proceso terapéutico, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí terminamos esta sesión y espero que les haya gustado y continuamos en próximas sesiones.